Ya. Hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. La semana pasada dije buenos días, buenas tardes, como los pacos, güey. Después al ver el video me ocurrí. En fin, saludar a la gente que nos ha seguido es poquita hasta el momento, pero somos pocos, pero locos, como dicen los de la barra de la Cato, güey. Mi nombre es Pablo Zamorano. Presento aquí a mi contertulio habitual, el señor Guillermo Soto, y hoy vamos a hablar respecto a la psicología del misterio, como la eh, definió mi querido amigo. Eh, ¿Qué vamos a entender por psicología del misterio? Todo aquello que se desprende un poco de las lógicas más biologistas o más positivistas dentro de la psicología. Entonces vamos a ver, a tratar de repasar desde nuestros conocimientos las psicologías que se enfocan en lo más abstracto, las corrientes psicológicas que son más abstractas. Dentro de ellas está nuestro querido psicoanálisis. Eh, Guillermo, unas palabras al inicio y también para introducirnos un poco dentro de este tema. Hola Pablo, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Claro, eh, yo creo que en el fondo darle continuidad a las temáticas, pero quisimos hoy día aventurarnos, aventurarnos en hablar sobre un poco de los otros enfoques que existen en esta rama. Nosotros con Pablo nos declaramos fans de la corriente psicoanalítica eh, y de sus diversos autores. Y no, digo fans porque creo que me falta para autoproclamarme psicoanalista. Creo que para eso falta mucho, pero sí trabajo bajo esas corrientes teóricas. Aparte No hay un título de eso que hay que comprarlo en la Sociedad Chilena de Psicoanálisis. Entonces, aparte, claro, o sea, de todas maneras, todos o la gran mayoría de los profesionales que trabajan en el ICHPA, que es la Sociedad Chilena de Psicoanálisis, o en el FORDA, fueron profesores de nosotros. Así que por eso sí, las tendencias. Bueno, eh, hoy día quisimos modificar un poco el enfoque hablando también de otra corriente que también nos llama mucho la atención, porque al igual que nuestro querido psicoanálisis, también sustenta su epistemología en aspectos esotéricos, digamos, cosmológicos, espirituales. Por lo tanto, es algo que también se separa un poco de los modelos más clásicos. Pero antes de empezar a hablar de eso, creo que es importante también hacer algo que no hemos hecho, que es hablar qué es la psicología y desde la etimología de la palabra. Etimológicamente, la palabra psicología es de origen griego y en su principio significaba estudio del alma. Creció como una corriente dependiente de la filosofía durante siglos, ¿ok? Y en un intento de poder separar esta eh, rama que había o subdivisión de la filosofía y hacerla como una disciplina propia, independiente, eh, se crea el primer laboratorio de psicología experimental con Wundt en Alemania, ¿ok? Y para eso tuvieron que modificar el concepto de psique, que en su principio era alma, para nombrar la mente, ¿ok? ¿Por qué? Porque la entiendo. mente era algo que se podía Un- estudiar, podía una dar resultados. acotación en la palabra también históricamente funciona como sinónimo dependiendo los periodos. Por ejemplo, en época en que era dominante el tema más
teológico se consideró como espíritu. Eh, Alma, claro, es más desde los griegos. Mente es como lo más moderno, pues. Entonces, psique está como en el origen, ya en el principio. Esas cuatro palabras funcionan como sinónimos de alguna manera. Entonces, dependiendo los enfoques, se le va dando como las características, y nosotros ahora vamos a ver que, claro, el estudio de la mente se podría comprender desde lo más biologista o lo más científico, positivista actual, como el cerebro incluso, ¿ya? Pero psicología también puede funcionar como decir estudio del espíritu, estudio del alma o estudio de la psique, como psicología. Esa era mi acotación, disculpa, continúa. No, no, tranqui, no pida disculpas, se agradece. Claro, ¿y cómo pudieron haber hecho la psicología como una, digamos, disciplina más científica, con rigurosidad? Es a través de la modificación del comportamiento, ¿ok? Esos son los resultados observables. Y claramente eso puede ser explicable, no sé, de poder desaparecer una fobia o una neurosis obsesiva. Tal persona llegó con este problema y al tiempo de tratamiento modificó su conducta. Eso es un resultado observable que puede dar la categoría de ser científico, ¿ok? Pero en un principio, esto era una rama de la filosofía y significaba estudio del alma o espíritu. Y yo creo que lo importante de la corriente de la cual vamos a hablar hoy día es que nace hace poco, en 1968, como una cuarta fuerza, pero que toma todo esto que venía de antes y Mm. trata de reivindicar, digamos, estas terapias más ancestrales que existían en las diferentes culturas. Claro, desde esa perspectiva quizás no es tan nueva, por eso me interesa igual que de alguna forma con nuestros limitados recursos respecto a la historia universal, ir pudiendo situar eh, estos distintos paradigmas en el tiempo y ver que, claro, de cierta manera, en una como en un germen de la psicología, eh, existió el chamanismo, existió la magia, la alquimia, ese tipo de cosas. La ayahuasca, Claro, los viajes a través de sustancias para estar en otros estados de conciencia. De hecho, los sabios de las antiguas civilizaciones eran precisamente los que experimentaban estos estados alterados, estos estados diferentes a los que tenía el resto de las comunidades. Entonces, claro, de cierta manera en esta exploración es donde se arma un poco el concepto del psiconauta, del que empieza como a explorar el interior y darse cuenta que este interior está conectado con un exterior también, o no sé, el exterior lo conforma. De ahí, de alguna manera, en esta historia como que se van armando los distintos enfoques, ¿cierto? El tema del positivismo en la historia, eso es más reciente, que tiene que ver con las ciencias ya como una institución. El positivismo es la observación del sujeto a un objeto. Entonces una relación lineal que no considera otros aspectos más que el relato que puede hacer un sujeto sobre un fenómeno. Ya en la actualidad como que eso ha estado un poco cuestionándose, que es lo que entiendo que estaba ahí planteando, porque no sé, en ejemplos de las ciencias más duras,
nosotros sabemos por convención que el agua hierve a 100 grados, ¿cierto? En una latitud específica, pero el agua en todos lados va a hervir a 100 grados Celsius, ¿cierto? Pero no se considera que al introducir el termómetro uno igual está alterando la temperatura. Entonces a lo mejor no son 100 grados, ¿cachai? Y ese punto de vista es el que está dominando actualmente casi toda la ciencia, pues un poco de cuestionar el dogma científico que ha existido hasta este entonces. Eso, como acotación. Sí, ¿sabes lo que pasa? Es que como estoy del celular te veo, yo el Narciso me puse en grande y te veo chico, entonces estoy como forzando, pero por eso miro para la esquina. Todo el rato poniendo atención en la esquina de abajo. Sí, mira, el tema de la ciencia o las revoluciones científicas, los, los paradigmas dominantes que después son refutados, es parte de los avances que lo han tenido estar, por lo cual hemos podido llegar a lo que hemos llegado hoy. Y creo que últimamente los avances han sido gigantes, pero nosotros no podríamos estar aquí haciendo esta plática por Zoom, yo desde mi celular, si no hubiese alguien que hubiese descubierto las señales y captarlas con antena e inventar el telégrafo, ¿cachai? Claro, O también el tema de captar las imágenes con una cámara, ¿no? Si la humanidad siempre ha tenido personas que rompen esquemas y son en sus áreas de experticia más brillantes que los otros y van o bien tomándose de lo que ya está para crear algo nuevo o modificarlo o si bien eh, refutarlo desde un principio. mm, Eso es la dialéctica que hablaba Hegel, ¿ok? O sea, mm, Hegel hablaba que el conocimiento se basaba siempre en una tesis y esa tesis por naturaleza tiene una antítesis, pero entre ellas tiene que haber una reconciliación y esa reconciliación se llamaba síntesis. claro que Pero a eso la es vez esa igual. síntesis, claro, a la vez esa síntesis pasaba a ser en sí una tesis y por ser una tesis tenía que tener una antítesis y por eso una síntesis. Y esa síntesis volvía, y caemos en el espiral el dialéctico de por dónde va evolucionando todo esto. Claro, que el Y ya- marxismo también filosófico, como materialismo dialéctico. Mira, también introducir estos conceptos a la conversación, de lo que es el materialismo versus el holismo. Materialismo se va a entender esta relación entre el sujeto y el objeto, y entre lo que es medible y lo que no. Como un, eh, ¿cómo llamarlo? Una referencia de lo que es real y lo que no. Entonces, hasta el día de hoy, los científicos que vienen de escuelas antiguas, más dogmáticos, consideran que la psicología no es una ciencia porque no tiene un objeto de estudio concreto, a diferencia de las otras ciencias que, no sé, pues el biólogo estudia la célula, el químico estudia, no sé, pues las reacciones entre moléculas, etcétera. Siempre hay un objeto de estudio. Entonces, para nosotros, el psiquiatra no es un psicólogo porque el psiquiatra ve los fenómenos del cerebro y las interacciones neuronales y todo ese tema. Él no piensa en, el en lo abstracto que es el pensamiento. Entonces, la psicología, como una ciencia joven que trata de validarse frente a estas ciencias duras, trata de buscar un objeto de estudio que es específico, que sea algo concreto. Y ahí las escuelas que, no sé, son más fieles al pensamiento biologista, los gringos generalmente podrían ser todos estos tipos que estudian las conductas, los conductistas, ¿cierto? Y deja al psicoanálisis y sus variantes, porque como vamos a ver más adelante, de cierta manera igual todas estas psicologías del misterio, como las vamos a llamar, devienen un poco del psicoanálisis, que es algo que tiene un objeto de estudio que no es tangible, que no es real, no es medible tampoco,
pero uno lo puede visualizar de alguna manera en la realidad, como un efecto, como... Y eso sí se puede medir, po. Una modificación de un patrón, por ejemplo. Claro, entonces, ya como para adentrarnos netamente en el tema, eh, la psicología transpersonal, que es de lo que queremos hablar hoy, eh, nace como la cuarta fuerza de la psicología después del psicoanálisis, el conductismo y el humanismo. Y digamos que viene a proponer elementos que son basados en estas culturas más antiguas y en su forma de cómo explicar la realidad. ¿Ok? ¿Por qué vamos a llamar psicología del misterio? Ahora vamos a entrarnos netamente en ese tema. Tenemos muchos enfoques de psicología. ¿Ok? Fue el primer gran charchazo que me pegué cuando entré primero a la universidad. ¿Ok? Yo pensé que iba a entrar a estudiar algo porque tenía mis referentes, pero me encuentro que había muchos. ¿Ok? Y profesores que te proponen ser un poco más eclécticos, pluralistas, integrar de todo. Creo que no es malo, pero uno siempre se adjudica a una corriente, ¿no? Lo que le hace más sentido. Exacto. Mira, ¿qué diferencia el psicoanálisis y la psicología transpersonal, que las que vamos a llamar del misterio, a diferencia de las otras? Que el psicoanálisis trata de explorar los aspectos inconscientes, ¿cierto? Que es lo que hemos venido hablando en los programas anteriores. Lo cual lo transforma en sí ya una dificultad para esto mismo que estaba explicando Pablo, pues, de encontrar un objeto de estudio que pueda ser palpable, medible. Uno no puede tomar la conciencia y ponerla aquí digamos, ¿cómo se llaman estas cosas? Un microscopio y decir aquí ahí están los fenómenos mentales. Menos el inconsciente, pues. Si no lo podemos hacer con la conciencia, imagínate el inconsciente. Psicología del misterio. Y Por fíjate otra parte, perdón, también un paréntesis, que se ha intentado hacer, pues desde la antigüedad, la ciencia conocida como frenología, que ellos ah, trataban de mapear el cráneo, el cerebro, ¿cierto? Que, no sé, pues aquí está el amor, aquí está la delincuencia, aquí está la sexualidad, por acá atrás no sé, tu orientación matemática, ¿cachai? Y mientras más desarrolladas tuvieras ciertas partes del cerebro, era cómo iba a funcionar, cómo era tu personalidad en el fondo. Y cachai que antes ser cabezón, como soy yo, por ejemplo, era ser bacán, po, weón. Tan así, te voy a dar un dato bueno, rosa, digamos que eso era Drupal, antes, ¿cierto? que los tipos se compraban sombreros más grandes de su cabeza, ¿cachai? Para ponerlo así, colgarlo al llegar a un lugar, el sombrero más grande era del gallo que era más inteligente, po, ¿cachai? En fin, ese era mi paréntesis. Ok, Continúe, maestro. yo tengo claro cuáles son tus áreas que tenéis más desarrolladas, pero no las voy a exponer aquí. Ya. Entonces, como está el psicoanálisis, tratando de explorar estos aspectos inconscientes, y por el otro lado tenemos la psicología transpersonal. Y ellos trabajan con algo que van a llamar la supraconciencia o conciencia superior. Y en el medio tenemos la psicología enfoques, digamos, más clásicos que trabajan con el estudio de la conciencia, de los procesos cognitivos, de las dinámicas relacionales y comunicacionales o de la misma conducta. Por ejemplo, a ver, tenemos la escuela conductista, que es uno de los pioneros también en Estados Unidos, con su fundador Watson, Skinner, que también es uno de los... Skinner me recuerda el director Señor. de Los Simpsons. Está basado en eso también. Sí, Que de hecho, trabajan con algo que se basa en un experimento que hizo un ruso, que era un fisiólogo, no era psicólogo, que se llamaba Pavlov, que descubrió que podía condicionar la respuesta de un perro ante un fue estímulo. un estímulo.
claro, el tipo le tocaba la campana al perro, después le daba un bistec. Lo condicionó, condicionamiento clásico se llama eso. Tocaba la campana, después le daba un bistec. Lo que descubrió, gran descubrimiento de este fisiólogo, es que después él tocaba la campana y no le tiraba el bistec al perro, pero el perro empezaba a salivar. ¿Por qué? Porque asoció el estímulo con la respuesta. El perro tuvo un aprendizaje, ¿ok? ¿Qué aprendió? Que después de escuchar la campana, lo que venía después era su alimento. Watson se toma de este experimento y empieza a hacer experimento con ratones. O sea, extrapolar la conducta de ratones de laboratorio a conducta humana, a mí eso fue lo que en un principio me causó harto choque cuando estaba estudiando. O sea, no es por ir en desmedro de la especie, pero no los vamos a comparar nosotros con un hámster, ¿cachai o no? Claro, Eh, que y... mira, como para reforzar un poco esa idea, eh, tiene que ver con esta intencionalidad de volverlo todo materialista, todo concreto, todo objetivo. Entonces, eh, el tipo hacía experimentos desde esa lógica, entendiendo que el estímulo produce una respuesta, pero ahí entre estos dos puntos, lo que está al medio es difícil de explicar, entender, ¿cachai? O tú no sabes qué va a pasar con cierto estímulo, ¿cachai? Tratar de darle como una constancia, la ciencia trata de reproducir fenómenos. Entonces, Ujú, a cualquier perro del mundo tú lo podías condicionar. De hecho, Skinner, que sigue el trabajo de Pavlov, el loco decía así como, oye, mira, pásenme 10 cabros chicos y yo voy a hacer que cada uno tenga la profesión que yo determine, ¿cachai? Porque ellos entienden de alguna forma que eh, el estímulo, mira, hizo un monito, el estímulo pasa por una caja negra que es como el cerebro y genera una respuesta. A ellos no les interesa esta caja negra porque es algo abstracto, difuso. Les interesa el estímulo y la respuesta que van a ser lineales, ¿cachai? O sea, si yo condicionar en el fondo es acostumbrar, ¿cachai? Si todos los días te tomáis la pastilla a las 8 de la mañana, ¿cachai? Después, cuando te la dejes de tomar, igual te vayas a despertar a las 8 de la mañana. Es como el reloj biológico, un ejemplo como más aterrizado a lo cotidiano. No sé, pues de repente hay personas que, como tienen un horario, ¿cachai? A los jubilados les pasa mucho de levantarse puta, a las 6 para irse a la pega, cuando ya no están trabajando en vez de dormir más, los locos se siguen despertando a las 6, ¿cachai? Como que ahí hay un estímulo y una respuesta lineal, ¿cachai? Que pasa por esta caja negra sin ningún proceso. ¿Cachai? Entonces, el interés por el proceso es lo que diferencia a estas psicologías que son más científicas en el sentido positivista que las que estamos viendo o vamos a tratar de indagar en este programa. ujú. Claro, es que me río porque me acuerdo de todo el proceso que uno estudió y tenía que entender esto. Y ahora uno lo explica así de una forma casi naturalizada, siendo que no son nuestros enfoques. Pues entonces, pero bien, somos psicólogos igual. Por otro lado, hay un enfoque que me gusta mucho a mí. Bueno, sigamos con el conductismo, perdón. Ellos, tal como estaba mencionando, se basaron en el modelo estímulo-respuesta y basaron toda su terapia en quitar comportamientos o conductas no deseadas en base a nuevos aprendizajes. Y el aprendizaje se realiza en base a la asociación de estímulos. Por ejemplo, si yo toco o meto la mano al agua hirviendo y me quemo, eso creó un aprendizaje en mí, el estímulo y la respuesta. Mm, Yo metí la mano, me quemé, entonces eso me generó dolor y yo aprendí a que no puedo volver a meter la mano cuando el agua esté tirando vapor. Es un ejemplo bien básico, pero
es para hacer una pincelada de cómo trabajan ellos, ¿ok? Mm, Después se instalan los cognitivos conductuales, que ya ellos empiezan a incorporar ya procesos más mentales a través de la modificación de los esquemas, los esquemas emocionales, los esquemas mentales, pueden modificarse en este tipo de terapia a través de un proceso de racionalización. Ellos no mm, trabajan con el inconsciente, ellos racionalizan y empiezan, no sé, pues, a ver, piensa bien lo que estáis haciendo, te someten como a control las cosas de tu vida, tus falsas creencias, por ejemplo, en una fobia, yo pienso que, no sé, pues si salgo me voy eh, a ahogar, por dar un ejemplo, cuando está la agorafobia, la fobia social. Y yo, pero sometamos a control esa creencia, po. En el fondo que vaya como modificando esta antigua creencia por creencias nuevas. Es una modificación de un esquema mental. Lo mismo mm. se aplica en el tema de las emociones, Que por cierto es cognitivos una muy conductuales. buena terapia para las fobias. Sí, 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 muy buena, muy buena. Por otro lado tenemos los sistémicos. Me gusta mucho la psicología sistémica. Creo que es uno de los enfoques que mayor sentido también me hace en el Mm. trabajo de grupos familiares, en el trabajo ¿cómo se llama? Terapia de pareja y es que me estaban escribiendo. Y Espérame, oye, resulta que, hagamos una pausita y volvemos ya, inmediatamente. ¿Dale? ok. Para que contestes, porque a mí también me están hablando. Chiquillos, recuerden que nuestro programa es una conversación de viernes con Guillermo. Estamos hablando sin ninguna pauta, más que, oye, conversemos de esto, ya compadre. Pum, nos ponemos a hablar. Entonces, Guillermo, igual lo están llamando de repente sus pacientes, eventualmente a mí también me pueden llamar, o cosas que puedan ir pasando. Vamos a hacer una pausa que no se va a notar aquí, así que nos vemos en un segundo. Ya, como les había dicho, ni se notó que desaparecimos casi 3 horas. Yo salí, fui a comprar, Guillermo igual, de hecho no sé quién fue a la disco. En fin, continuemos. No, no. Lo que sí me está hablando una paciente que tiene ideación suicida permanente. Tuve Ah, que, qué puta que lata. tuve que hacer la videollamada correspondiente. Mm. Eh, bueno, está hablando de la psicología sistémica, las terapias grupales, las terapias familiares, la terapia de pareja. Tiene su fundamento en la escuela de Milán, en Italia. Mm. Son enfoques bastante interesantes que se basan principalmente en cómo un sistema funciona de una manera acostumbrada, digamos, con pautas o dinámicas relacionales establecidas por generaciones y que ellos se retroalimentan, cada componente se lo nombran un subsistema, Mm. porque no se dan cuenta que hay una cierta anomalía que genera el síntoma en un miembro de la familia, digamos, que podría venir desde, no sé, Tatarabuelo, un transgeneracional. problema exacto. Entonces, ese miembro de la familia que genera el síntoma, este enfoque lo llama el chivo expiatorio, ¿ok? Como esta esponjita que viene a absorber toda esta mala dinámica. Y ahí ellos intervienen dándose cuenta en qué pautas o dinámicas relacionales son insanas. Entonces Mm. tienen que crear algo que se llama la sismogénesis. Génesis, hablamos de origen, y sismo todos sabemos acá en Chile principalmente lo que significa. Quiere decir que todo esto se destruya, ¿ok? La destrucción del sistema para que esto se vuelva a reestructurar de otra manera. Eso es lo que se llama retroalimentación negativa, ojo, porque uno pensaría que lo negativo es cuando se retroalimentan mal. No, la retroalimentación positiva dentro del sistema es cuando lo mantienen. Y cuando se crea esta sismogénesis, el sistema se ve amenazado. Por eso para ellos es negativo, después se vuelve a reestructurar de una Claro, forma. por lo que entiendo, de alguna manera aquí no se consideran a los sujetos, sino que el conjunto. Y en este caso los conjuntos serían las familias. Entonces, la patología
no es del sujeto, sino que es del grupo familiar, y el sujeto que sería el paciente índice pasa a ser el síntoma de la enfermedad de la familia, que puede ser una ¿Viste? enfermedad que viene desde generaciones atrás. Claro, o sea, por ejemplo, no sé, pues la madre que desde chica en su familia, madre de familia, pero que desde chica en su familia le inculcaron que tenía que hacerse cargo no sé, pues, su hermano menor que era un tiro al aire. Entonces se lleva al tío a vivir a la casa y producto de esto empieza a ella a tener una mala relación con su propio hijo porque proyecta la frustración que tiene al hacerse cargo del tío en su hijo que se está criando. Entonces el cabro a los 16 años pasa a tener una sintomatología, no sé, un cabro retraído, o sea, O disruptivo. o disruptivo, Mm, se puede dar de diversas formas. Eso, ahí el psicólogo o el terapeuta, y que generalmente también trabajan ellos en equipo, intervienen en eso, en detectar estas pautas, reflejarle al sistema familiar qué es lo que está funcionando mal y cómo esto influye en este paciente índice, que en el fondo es el síntoma de la enfermedad que tiene ustedes como en su funcionamiento. Entonces mm. tienen que hacer la modificación de estas pautas comunicacionales, relacionales y todo. Ellos trabajan mucho lo que es la psicología de las comunicaciones, las terapias de pareja y las terapias familiares. Claro, Muy buen enfoque, nada que decir. por lo contrario de lo que se pudiese pensar, acá la familia no quiere ayudar al paciente índice, pues, al que está manifestando la sintomatología, porque de alguna manera le sirve en el equilibrio de la familia. Mantiene la Entonces, homeostasis que no le se llama. interesa nunca a la familia que el enfermo se recupere. Lo mantienen inconscientemente dentro de su manifestación sintomática patológica para que la familia tenga equilibrio. Porque en el momento en que este paciente índice empieza a manifestar cambios, a no ser él el piante de la familia, empieza a verse la problemática en los demás. Entonces, por eso se necesita como del acompañamiento terapéutico para que la familia también se involucre en la curación de la patología de la persona que está mal. A ver, mira, veamos un ejemplo bien simple que me acordé de una de las primeras pacientes que tuve en mi vida, Dale. cuando recién empecé a trabajar. La chica se pasaba enfermando, siempre se pasaba enfermando, pero la llevaban al médico y su enfermedad no tenía ningún origen somático. Entonces, desde el mismo centro médico donde yo trabajaba ahí, el doctor la deriva al psicólogo. Ese mismo día la tuve que atender. Harto tiempo empecé a entrevistar, después empecé a captar la dinámica de los papás y me logro dar cuenta de que ella siempre, hija única, adolescente, tenía estas crisis en los momentos en que los papás empezaban a amenazarse entre ellos que se iban a separar. Mm, ¿Ok? Ok. ok. Eh, Nueva muletilla. No sé de dónde la saqué, pero hay que ver, explorar. Eh, entonces, claro, yo lo único que le dije en un momento va a ser preparatorio para ella. Fue, entonces, yo tengo que entender que tú te enfermas para desviar la atención de tus padres hacia ti y así evitas que ellos se confronten entre ellos como pareja. Y que se rompa el Y sistema. claro, entonces dije, no te estáis dando cuenta que estáis a lo mejor siendo una viga o un soporte de un establo que quiere puro derrumbarse y tú estás Mm, ahí parada soportando todo esto. O a lo mejor puede ser que sea más sano que esto siga su curso, ¿no? Pues, y tú hacerte un poco a un lado y estar preparado a los cambios. claro. Eso, esas palabras fueron clave, porque yo no soy terapeuta sistémico, entonces yo no abordé a la familia, pero sí tuve esa visión sistémica para poder hacer la Sí, devolución no, a la sí, chica, maravillosa. ¿cierto? Claro, Y requiere de un claro, entrenamiento para ser sistémico, porque estos locos trabajan en las salas de espejo y con los grupos. Uno trabaja como de tú a tú, pero claro, tiene, las nociones son súper buenas.
sí, y claro, como yo en la U había tenido la experiencia de estar en sala de espejo para los ramos de aplicación clínica sistémica, Claro. eh, y tuve esa como visión y me vaya a creer que esa pura devolución o interpretación, como llamaríamos desde nuestro querido psicoanálisis, fue sanadora, po, ¿cachai? Ya ella no tenía que ver con el matrimonio de los papás, po, no tenía por qué sufrir por eso, Mm. ¿ok? Eso desde lo sistémico. Después los vamos los humanistas, que ya ese es un enfoque ya mucho más light, sí, incienso, el aquí y el ahora, la terapia basada en el cliente, ellos no llaman pacientes, Ah, ellos claro, le llaman cliente. llaman centrar en el cliente y trabajan el aquí y el ahora, no me interesa Claro, la los explicación eventos es que lo pasados. tratan de despatologizar. Por eso lo llaman cliente, porque paciente es asumir que está enfermo. Exactamente, y también asumir una posición pasiva frente al tratamiento. Pasiva frente, El claro, paciente es pasivo, entonces ellos pasivo. no pretenden que este paciente pase a ser un cliente, un activo, un tipo que va a pagar porque va a ser partícipe, porque si yo pago es porque quiero hacer esto. Claro, es tu iniciativa. Y ellos realmente trabajan con técnicas más enfocadas en lo que es la imaginería, el poder ver el problema desde fuera, autorrealizarse, ir cubriendo las necesidades más básicas para ir evolucionando a un nivel ya más de plenitud humana, Mm, siempre tirando como para la evolución, digamos. El psicólogo terapeuta humanista no tiene ningún reparo en que si el paciente o el cliente está llorando, él llora con él, lo abraza, lo contiene, cosa mm. que nuestro papi Freud jamás hubiese hecho en su vida. No, no, de hecho tenés que Jamás, sí. ponerte más serio, así. Claro, claro. Y él, bueno, y es la postura que yo también tomo, o sea, Mm, no, no, no quiero ir en desmedro de las otras corrientes o de algún colega eventualmente adscrito a esa teoría se pueda sentir, que nos escuche más adelante se pueda sentir un ah, no, poco. no, claro. Pero yo, en mi método, yo soy una persona sensible, no tengo ningún reparo para decir que soy un llorón de mierda, yo soy llorón, Mm, pero me logro conmover con la historia del paciente, no estoy diciendo que no, pero ahí uno utiliza las máscaras. mm, Personalidad, entre paréntesis, su etimología es de la palabra griega pers, que per- significa máscara. máscara. Estas Las personificaciones que caretas se que hacían utilizaban los en el- actores. claro, en el teatro griego, ¿ok? Entonces, la, ¿cómo se llama? La personalidad, como la psicología viene de la Grecia, se define como todas estas caretas que nosotros vamos usando en los distintos contextos. Mm, Si bien uno se podría decir yo soy igual en todos lados, no, o sea, en tu trabajo no vaya a hacer lo mismo que hacía en tu casa, o lo que exacto. hacís solo cuando te empieza, ¿ya? Mm, Entonces, el, desde mi postura terapéutica, yo, por mucho que me esté conmoviendo, no voy a ir con el paciente, pero los psicólogos humanistas sí lo hacen y tienen buenos resultados dependiendo de la patología también. claro, porque de alguna manera yo creo que hay espacio para todos. Po. Porque mira, yo también me considero sensible de piel y todas esas cosas, pero como conversábamos, ¿te acuerdas en el piloto? De repente no todas las personas están dispuestas a ese tipo de contención. ¿Cachai? Entonces, yo creo que una persona que busque en su terapeuta, en su psicólogo, ese tipo de contención se va a sentir cómoda con ese tipo de terapeuta, ¿cachai? Pero otros no, po. No sé, pues, imagínate, vaya a abrazar a alguien, ¿cachai? Y así como, oye, ¿qué te pasa, po? ¿Cachai? O si te ve llorar a ti, va a decir, pucha, vengo a que tú seas como un pilar, un Un fuerte, soporte, po, ¿cachai? ¿Cómo te un vaya a poner a soporte. llorar conmigo? Entonces, hay para todo, hay para todo Sí, en esta viña enorme. cada cliente o paciente tiene su propio terapeuta. ¿Cachai? Exacto. Tú no te sintáis mal si al principio un par de pacientes no vuelven porque a lo mejor no
no eras la persona que cumplía las expectativas. Bueno, ahora si ya Sí, te pasa muy seguido, ya hay algo en tipo, ¿cachai? claro. Pero si te pasa un par de veces, no, no, no era su terapeuta, La no eras primera el sesión terapeuta. no la cobro y les digo así, mira, yo trabajo así, esta es mi forma, bla, 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 ¿te gusta? ¿Te hace sentido? ¿Te acomoda? Pucha, me han dicho que no, un par de veces. Pues esto es como ir a sacar a bailar a alguien en una disco, pues, ¿cachai? Te van a decir que no a veces. No A mí tanto, no me a mí me pasa pasa, mucho, pero... a mí me pasa diciendo que no, es la disco. Por eso no me gusta ir, por eso no me gusta ir a weas para allá. Claro. Prefiero los bares, un bar, un stand-up comedy, una tablita. ¿Te estáis haciendo propaganda? Por el stand-up, ¿Eh? por el stand-up, lo vamos a Me hablar en estáis otro momento. contando cómo es tu cita ideal. Claro, ya, po. Entonces, ya visto este brochazo, este rodillazo, estoy más seco Claro. que la cresta, weón, y te veo, no hagáis eso. No, si es Coca-Cola nomás. No, sí sé, pero yo no traje agua. Ah, Entonces, entonces venimos, se viene a incorporar este nuevo enfoque que es la psicología transpersonal. Ahora mm, los vamos a ir de lleno a lo que queríamos llegar. Que la otra psicología del misterio, porque como decíamos, explora la supraconciencia. Se basa en aspectos culturales bien antiguos. Ellos tienen un enfoque más cosmológico, mágico, esotérico, y hablan, porque el pionero de la psicología transpersonal fue compañero y discípulo de Freud. Tiene un origen psicoanalítico, pero terminaron, no es mala, pero terminaron con discusiones teóricas bien grandes. Por ejemplo, a Jung no le hacía mucho sentido que todas las neurosis tuvieran un un origen sustento sexual. sexual. Mm, ¿Cachai? Él le atribuía otras cosas también a esta enfermedad. Eh, Jung, si bien reconoce el inconsciente propuesto por Freud en el psicoanálisis, eh, habla de un inconsciente que más profundo que el inconsciente colectivo, ¿ok? Que es como el personal donde se manifiesta esto que él viene a llamar los arquetipos, ¿o no? exacto. Mira, Dale, dale. primero unas papitas respecto a esta relación, porque ellos llegaron a ser amigos. Freud, mira, vamos a hacer un capítulo especial, dijimos, sobre los cagüines del psicoanálisis. Pero aquí un adelantito. Eh, Freud lo llegó a ver a él como un hijo, así como que era, viste que Freud es súper patriarcal el weón, como que él era el rey y Jung era el príncipe del psicoanálisis, que es más Sí, joven, ¿cachai? Entonces él le tenía mucha fe, ¿cachai? Y cuando Jung empieza a cuestionar los dogmas, como llamaba él, de Freud, y su reinado, ahí empiezan a tener conflictos teóricos que después claro. tienen un carteo, ellos se escribían muchas cartas, discutían. Hay una anécdota de que estos locos estuvieron conversando 13 horas, weón. 13 horas. Y para No tratar llegaron a ningún de llegar acuerdo. a algo. Y no, No llegaron a ningún acuerdo. claro. Después se seguían mandando cartas y todo. Pero mira, cartas, pues, bueno, no existía estos medios de comunicación. Pero claro, si pensáis a Freud le terminó pasando con Jung lo que él mismo propone en Totem y Tabú o, o en El Diablo como sustituto del padre. Exacto. Okay, Exacto. Jung se lo devoró al padre, no aguantó más Su su reinado, tiranía, su su tiranía. reinado. Claro, no, y el tipo es genial, o sea, es Sí, pionero de este enfoque. Po. A es ver, vamos, un arquetipo, ¿qué es un arquetipo? Para variar, su etimología es griega, arché y tipo. Arché es principio y tipo son huellas. huella. ¿Qué propone Jung en esto? Que más que este inconsciente individual de cada uno que se va como construyendo, o sea, perdón, que va como almacenando eventos traumáticos como eh,
origen de la patología, las neurosis, todo lo que ya hemos hablado, eh, él propone que en este inconsciente colectivo, que es como transversal a toda la especie humana, ¿cachai? Es filogenético. Ujú. Filogenético significa el origen de la especie, no ontogenético que el origen del sujeto, esto es Claro. filogenético, están todos. Y son huellas ancestrales que vienen a reaccionar eh, de formas que pueden hacer que se compartan ciertas patologías. Por eso las neurosis en todo, por eso puede que muchas personas puedan padecer neurosis, producto de estas huellas ancestrales que él llama los arquetipos. Claro, El incluso arquetipo en el, personas que son de distintas culturas. El exactamente, inconsciente colectivo viene a ser como un espacio en donde todos somos lo mismo, un espacio holístico en contraposición a lo materialista, claro, a lo materialista, porque es como la construcción más desde considerando al sujeto, al ser humano, como alguien que se hace entre su grupo particular, como una hoja en blanco. Cuando nace un bebé, es una hoja en blanco que van escribiendo sus padres y su tribu. Desde este enfoque del inconsciente colectivo, el bebé no viene como hoja en blanco, sino que ya tiene escritos ciertos códigos y empieza a configurarse desde esos códigos. exactamente, esa huella ancestral que menciona él. El Arquetipo. arquetipo más humano de este inconsciente ancestral, colectivo y mucho más profundo que el inconsciente individual. Y lo que propone Jung es algo muy interesante porque él dice de que estos arquetipos van a ver la forma en la que nosotros interpretamos el mundo y cómo también nos autopercibimos a nosotros. Y el exceso de racionalización, ojo lo que él dice, el exceso de racionalización En la sería neurosis. como, claro, tiende a crear las neurosis, y particularmente la neurosis obsesiva. ¿Por qué? Exacto. Porque se aleja o se desconecta de estos arquetipos que son más de naturaleza más humana, Esencial. digamos, de lo que exactamente. Natural. Natural, ahí se aplica todo, totalmente el mito del hombre natural, ¿cachai? Mm. Entonces, el exceso de racionalización, el irse escapando de estos arquetipos más inconscientes, es lo que vendría a crear las neurosis. Y es bien interesante lo que él propone, porque más encima, la psicología transpersonal propone el ser humano con un cuerpo físico, un cuerpo mental, un cuerpo emocional y un cuerpo espiritual. ¿Ok? Mm. La espiritualidad es lo que nos ayudaría a ver la totalidad como una unidad. Claro, y ahí es Y, donde tu compadre Freud se enoja con él, porque le exactamente. empieza a decir como, oye, te está hablándome de esoterismo, pues, ¿cachai? De metafísica, y nosotros queremos darle seriedad a la psicología, ¿cachai? No podemos ponernos a hablar de fantasmas y de magia, Pero ¿cachai? mira, te voy a poner un ejemplo. Lo que pasa es que también más adelante que nosotros vamos a hablar también de estos tipos de terapias que se han aplicado. En la cosmología, por ejemplo, está muy de moda en YouTube, búsquenlo, se lo recomiendo. La musicoterapia, donde hay Mm. frecuencias 432, 570 y tantos, 7 y tantos, que te hacen vibrar en conexión con el universo. Oye, Y es mira, impresionante. disculpa, Guillermo, podemos tirar los enlaces en la descripción del video por si a alguien le interesa. Para que ahí tú después me los mandes y los dejamos ahí en la descripción para la gente que le interese. Ok, entonces lo que viene a separar precisamente ya o definitivamente a Jung en esta nueva corriente del psicoanálisis clásico es esto mismo. Ya te pusiste muy, no sé, es chamánico, ¿ok? Hippie. Hippie. No sé si tan hippie, pero claro, metafísico. Mira, en esta corriente, para que lo vean, las crisis representan la oportunidad para el cambio, para poder transformarte a través de un enfoque experiencial. ¿Ok? No, aquí las crisis las ven como normativas, no la ven como algo que sea involucionado
en, en tu vida, o sea, en tu proyecto o en tu salud mental, por así decirlo. Las Mm, crisis pueden llegar a ser normativas a través de un enfoque experiencial que pueden llegar a darte un aprendizaje o avanzar para poder acceder a estos estados de conciencia más superiores. De claro, hecho, aquí quería comentar dos casos. Primero, les aseguro que desde este enfoque y desde mis creencias también personales, eh, no tengo ningún reparo en decirlo, muchas de las personas que están en hospitales psiquiátricos diagnosticados con esquizofrenia paranoide, porque escuchan voces, sienten que ven fantasmas, que hablan con los muertos, que son gobernados por ciertas fuerzas, que claro, muchos, le diría, el alto porcentaje responde a una psicosis o una esquizofrenia de tipo paranoide, pero hay un porcentaje que también les aseguro que son personas que tienen un estado superior de conciencia que sí pueden acceder a ese tipo de comunicaciones. Es lo que viene a proponer este enfoque, digamos, ¿o no? claro, Eh, claro. Dentro de los casos que veía Jung que refuerzan como esta idea, el tipo, no sé, pues, hacía interpretación de los sueños no desde el enfoque freudiano, que lo racionaliza, sino que igual él le da espacio como a estas fuerzas que son incontrolables y desconocidas. Entonces, estas fuerzas incontrolables y desconocidas son capaces de que alguien pueda predecir cosas, predecir su muerte, por ejemplo, que fue una de sus pacientes, que le cuenta el sueño de cómo iba a morir y después muere de esa forma, efectivamente. Entonces, claro, mira, tú podrías pensar que son coincidencias, pero para un tipo que está como buscándole explicación a ese tipo de fenómenos, fue trascendental. Eh, Pensaba en el caso de Rodrigo Arias, no recuerdo el nombre, ¿te acuerdas? Tipo que degolló a un cura en la catedral, en la Plaza de Armas, que a él le habló Satanás, pues, weón, ¿cachai? Entonces igual he visto como, sí, uno no, se es que esa ríe, weá fue. pero hay tipos como, no No, sé, sí, sí. este tipo que leemos nosotros, que eh, como de brujería y cuestiones raras que hacen investigaciones pucha, serias dentro de algo que no es considerado real, ¿cachai? Buscando fundamentos y llegan a conclusiones que igual quedáis para adentro y de verdad te hacen, por lo menos a mí, que soy súper escéptico y racional, cuestionarme un poquito también, pues, ¿cachai? A lo mejor No, mira, nosotros no somos los dueños de la verdad, de la realidad, ¿cachai? O cuántos elementos de la realidad no hemos considerado. ¿tú sabes cuáles son los tres golpes narcisistas que ha tenido la humanidad? Porque, yo dije, me atrevo a decir que esto puede ser real, que en los hospitales psiquiátricos haya gente que realmente tenga un cierto sentido, como en la película, acuérdense, esta película de Bruce Willis, que en un principio no le creyó a su paciente, pero reparó con el otro chiquillo, y que en el fondo el bueno estuvo siempre muerto, el primer paciente lo mató, po. Y el Claro, cabro le hizo, él siendo un espíritu, un fantasma, le hizo la psicoterapia al cabro simplemente diciéndole, ¿sabes qué? Te creo, te creo. Y el cabro, ¿qué quieren? No sé. Tú puedes saberlo, po, porque tú te puedes comunicar con ellos, yo no. Lo único que te puedo decir es que quieren ayuda. Y si tú puedes dársela, vive con ese don, aprende a vivir. Y ahí el cabro, todo esto pasó a ser ya algo más normalizado y darse cuenta, tengo esta capacidad. y mira que en la Y uno de los, actualidad incluso, espérame, vale, yo digo que esto es real y dije, me atrevo a decirlo precisamente porque conozco la postura de Pablo, que él es súper escéptico en esto, entonces es el punto de separación único que tenemos en la teoría, pero no le crean. Él oye, te iba a cree, decir cree que mucho. Y los tres golpes narcisistas que ha tenido la humanidad es primero, saber que descendemos del mono, dos, que no éramos el centro del, no, es el primero, que no somos centro del universo, la Tierra, claro. sino que el Sol. El segundo, que descendemos del mono, y el tercero, que no somos conscientes, como dijo Descartes. No pienso y luego existo, sino que por el contrario, existo de forma inconsciente. Que Hay ese mucho más que nosotros. lo hizo Freud, ¿cachai? Sí,
Freud hizo la tercera herida narcisista. La tercera, totalmente. Claro, oye, Lo que pasa es, lo que te iba eh, a comentar de esto, me compré un libro una vez maravilloso que lo hizo una compañera de Arci, ¿cachai? Que hizo la práctica en la casa de Orates, ex casa de Orates, en el psiquiátrico de ahí de Recoleta. Que la mina, pucha, como a nosotros nos basurean caleta, la mandaron, no sé, pues, weón, como a ordenar unas cosas. Ella en su práctica de psicóloga, y encuentra una caja llena de cartas antiguas, un papel amarillo, y le llama la atención y empieza a leer, ¿cachai? Y como que las pide, pues. Oiga, ¿me da esta caja? Sí, sí, se va basura, le dijeron en el hospital. Y la mina empieza a leer y hace una publicación de estas cartas con una introducción, ¿cachai? Que le ayudó a ser un profe igual. Eh, y hay cartas, weón, que los internos escribían que nunca llegaron a los remitentes. Que tú, weón, de verdad que hay así como, ¿qué onda? La loca explica en la introducción de que ella no hizo ningún tipo de edición. Entonces igual la weá tienen faltas de ortografía, de repente son incoherentes en el discurso, en el relato, entendiendo de que son pacientes psiquiátricos que pasan la mayor parte del tiempo bajo el efecto de medicamentos. Eh, pero como te decía, no sé, pues hay un tipo que le manda una carta a la esposa que nunca le llegó diciéndole, oye, ¿por qué? Yo sé que tú me metiste acá en este hospital por tu envidia de haber sabido que yo descubrí el secreto de la electricidad para viajar en el tiempo, y así como, ¿cachai? Habían cartas que estaban dirigidas a la reina de Inglaterra, ¿cachai? Cartas que el qué delirio, hermoso, sí, qué weón, es hermoso. maravilloso. Se llama Sí, Cartas desde la Casa de Orate, es de la editorial LOM, por si les interesa. Y claro, pues hay cuestiones que tú quedas así, weón, es que es este que me prestáis tanto. otro libro. No, weón, no te presto más libros. Ya, Volviendo al tema, es culpa de la pandemia, güey. sí, volviendo al tema, claro, la supraconciencia de alguna forma es esto que no es transversal y es mágico, tiene algo infantil, tiene un elemento también de esa necesidad de no saberlo todo, po, de asumir cierta humildad, ¿cachai? Eh, Superar las heridas narcisistas que nombraste tú. Ujú, exactamente. Bueno, y otro, otro elemento que ahí ciertamente y abiertamente me declaro eh, ignorante porque no lo sé hacer. Este tipo de enfoques trabaja mucho desde el esoterismo, como le estaba mencionando, y trabajan con el tarot, Mm, trabajan con el, bueno, tampoco los de tarot que conozco, pero eh, ocupan cierto. Es que aquí me gustaría que las personas que estén oyendo y que tengan conocimiento con respecto a esto nos pudiesen como orientar y ayudar un poco más. Eh, a través de los respecto, comentarios. ¿cómo podrían ustedes, los que saben del tarot, y es que están los magos, no sé, no sé si conoces del tema, hay distintos tipos de tarot también, pues, Pucha, el egipcio, el de someramente, Rowan. mm, Ujú, desde los arquetipos, lo junguiano, pucha, cuando más joven, así, saliendo del colegio, leí mucho a Jodorowsky. Tengo ese tipo de conocimiento, como más pop, por llamarlo de alguna forma. Entonces, sí, como que apoyo tu invitación para las personas que conocen de verdad el tema. Yo me declaro escéptico, pero tengo profundo respeto
cuando, no sé, po, me doy cuenta que las personas no son chantas, porque ese es uno de los problemas que hay en general en todos los ámbitos como de los oficios y las profesiones. Pero cuando hay gente que sabe, se maneja, los Claro, arquetipos son símbolos en el fondo. El loco, la luna, la reina, el rey, el claro. colgado. eh, Pucha, no Entonces, recuerdo que son como del tarot. el- sí, el tema es que me declaro abiertamente una persona sin conocimiento en el tema de cómo la Sí. psicología transpersonal logra anclar en la terapia o su proceso psicoterapéutico a través de la lectura del tarot. Mm, Entonces, las personas que han escuchado sin tener la necesidad de ser psicólogo, pero que sí conozcan este tema del tarot o las runas también, puedan comentarnos y aportar si me hace sentido en esto. Yo voy a comentar una experiencia y con esto ya podríamos también ir Mira, hagamos cerrando. un ping-pong de experiencias. Sí, Dale tú, pues, yo y vamos sí, cerrando. ya. No, voy a contar la última. Una chica que me contacta hace poco, eh, muchos problemas para poder lograr sus proyectos de vida. Una profesión eh, bastante cotizada, pero con mala suerte, no llegaba a nada. Claro, había algo de ella que no voy a comentar el caso también así tan abiertamente por respeto, ¿ok? Pero que sí generaba que se auto boicoteara todo el tiempo, Mm, ¿ya? Pero una devolución psicoanalítica no era suficiente para que ella pudiese eh, tomar conciencia de esto y generar el cambio. ¿Por qué? Porque ahí es cuando vuelvo a hablar de lo que dije antes, cada paciente busca su propio terapeuta. Ella esto lo atribuía a cosas más, temas de energía, de mala suerte, de mala fortuna, estoy cargada, a mí me trabajaron. Entonces, desde eso, mucho le puede hacer sentido lo que uno psicoanalíticamente le devuelva, pero si está con ese prejuicio, tú cachai lo que genera la resistencia po, mm, a la devolución o a la interpretación. Y exacto. yo, si bien no me manejo en el tarot ni tampoco en la runa, sí me gusta mucho este tema, por eso decía que con Pablo, el quiebre que tenemos, el único, aunque no le creo, pero igual. eh, yo improviso rituales, de repente, ni siquiera a lo mejor enfocado a que realmente ella esté cargada y por algún trabajo le esté yendo mal en la vida, sino que por lo menos podría también parecer algo placebo. No sé, yo no estoy diciendo que sea o no sea. Claro, Me hace desvalidando. sentido, yo creo que sí, pero onda, ármate un triángulo, ponte en el medio y en los vértices pon el 8 de basto, y perdón, el 9 de basto, el 9 de oro, y adelante pon no, tres, ¿cómo se llama? Pétalos de rosa amarillo y una canela, y quema y recita esto. Cuando termina de estar dentro del triángulo, todo esto por videollamada, digo, ahora, ¿por dónde debe salir? Por hacia atrás, hacia adelante, no, iba a salir hacia atrás, pero en realidad tendría que salir hacia adelante, ¿cierto? Sí, po. ¿Por qué lado? ¿Por los bastos o por los oros? Iba a salir por los bastos, pero debería salir por el oro, ¿cierto? ¿Por qué vaya a estar más atrás? ¿Por qué retroceder? ¿O por qué salir por el lado para recibir garrotazos? ¿Para qué querés más malo en Mm. tu vida? ¿Cachai? Busca esto que es la fortuna. ¿Sabes qué? No sé si estuve bien porque se me acabó la paciente, la cliente. Me habló hace 2 semanas a decirme que no sé si esto fue mágico, fue placebo y a mí me lo reconoce, pero a las 2 semanas de eso se movió dentro de su pueblo porque vive en una comuna aledaña a Santiago, de estos pueblos más rurales, pero Ujú. de la metropolitana. Y enganchó con no sé quién, bla, 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 y ahora tiene 3 pegas. Trabaja tiene que regodearse, distribuir su hora y le está yendo súper bien. Buenísimo. Eso, lo Eh, dejo también para que se... Pucha, yo te dije,
el escepticismo se basa en la racionalización. Eso Ya, se conoce cuéntame tu como experiencia. eficacia simbólica. Y es el trabajo que hace Jodorowsky también como psicomagia. Son metáforas, ¿cachai? Que de cierta manera el tarot también es una metáfora de cosas, pues son símbolos que representan cuestiones y son símbolos arquetípicos. Arquetípicos, al ser arquetipos, son transversales, entonces están en todos, todos podemos entender ese símbolo. Es cuático, yo te voy a contar mi experiencia. Yo pensé que iba a contar algo como personal, así que te pasó a ti. Yo te voy a contar una que me pasó a mí, así, teniendo 16 años, así de las primeras veces que salí solo de vacaciones con mi grupo de amigos, me fui al Tao con como 15 cabros y cabras, así un piño grande de raperos, ¿cachai? De allá de Quilicura, y fuimos supuestamente con la hermana mayor de una de mis amigas, pues, ¿cachai? Nuestro grupo etariamente éramos de promedio entre 14 y 17 años, 16 años, ¿cachai? Y esta hermana mayor tenía alrededor de 24, 25. Entonces, ella nos llevaba, ella era la responsable de todo este grupo, pero nosotros hicimos secretamente como el pacto de que esta mina quería irse con el pololo para otro lado. Entonces ella hacía como que nos llevaba a la casa, nos dejaba solo allá y ella después se iba para otro lado, ¿cachai? Con su pololo. Y después nos iba a pasar a buscar a la casa y nos iba a llevar de vuelta todos juntos, ¿cachai? Ya, bueno, cuento corto, lo pasamos súper bien, solo ahí, ella vuelve el día antes de que nosotros partamos de vuelta a Santiago con su pareja y con un amigo. A su amigo le decían gitano. Y nosotros lo veíamos así, bueno, qué gitano, así, el tipo tenía el pelo largo, unas poleras como de Iron Maiden y weá. Gitano, así, nada que ver que le digan gitano. No, es que él lee las cartas. Ya, así, sí, chico igual como que uno no cachaba. Ya, y léenos las cartas. No, es que me tienen que pagar. Eso, ya, ya. No, 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 pero mire, páguenme, aunque sea 10 pesos, si es algo simbólico. ¿Mm? Es para yo no cargarme Sí, de sí, las sí, sí. cosas que les vaya a decir. Entonces, ya, puta. eh, Eran los momentos antes de tomar el bus de vuelta a Santiago. Nos quedaban como 2 horas, ya teníamos todo listo. Y para pasar el rato empezamos como un juego a dejar que este tipo nos leyera las cartas. Por cierto, leía no cartas de tarot, sino que el naipe español, con los oros, los bastos, la espada y todas esas mierdas. Eh, Y las copas, y las copas. esa es la que más te salieron a ti, ¿no? No, y el oro, hermano, el oro. Ya. El asunto es que, y la princesa, el asunto es que ya, pucha, empieza a leer, empezaron a pasar amigos y eran puros lugares comunes, pues, ¿cachai? Como, va a haber alguien en tu vida y vas a conocer a alguien, o vas a tener un problema con tu papá, o puros lugares comunes. Entonces nadie tomó en serio la wea, ¿cachai? Hasta que un amigo llega y el tipo le pregunta, ¿tú con quién vives? Y él le dice, con mi mamá y mi hermana. ¿Por qué? Es que tienes que cuidarla, porque alguien va a morir en tu casa. Y ahí el weón quedó para adentro, porque todo así, qué chucha, así, ¿cachai? Y ahí como que nadie pescó la weá. El asunto es que, claro, todos los lugares comunes, efectivamente, si nos poníamos a pensar, no sé, pues una loca le dijo que iba a Pasaron. quedar embarazada, y a los 2 años quedó embarazada. ¿Cachai? Pero es que era obvio que de nuestro contexto eso le podía pasar a alguna de las amigas, ¿cachai? O conocer a alguien o tener problemas con los viejos. Pero quedamos para la cagada cuando nos avisan que este loco había muerto, weón. A los 18 años Al que falleció le dijo que ahogado. iba a morir en tu casa. ¿Ah? Sí,
al que le dijeron que iba a morir alguien en su casa. Sí, sí. Sí, me habían contado eso. Claro, entonces a mí como que, puta, inevitablemente lo asocié con esa experiencia. Mira, a lo mejor, claro, uno lo hace desde, no sé, en esa búsqueda inmediata de explicaciones que uno hace cuando se le muere un ser querido. Ahí como, oh, este loco le dijo, ya. Después, ahora adulto, después de haber estudiado psicología, de haber leído Jodorowsky también, empecé a cachar de que el horóscopo y todas estas cuestiones funcionan desde la profecía autocumplida, que se fija en el inconsciente. Entonces, Mm, como que el horóscopo funciona así, ¿cachai? Como que la loca dice, oh, cáncer, va a tener un mal día. E inconscientemente la persona empieza a percibir el día como malo o hace cosas para que el día sea malo. sí, po. Entonces, yo lo racionalicé pensando en que si a ti te dicen, weón, alguien va a morir en tu casa, como son tus seres más amados, prefieren morir Prefirió tú. morir. Sí, se autocumplió su profecía. Buscó Exacto, ahogarse. que sea autocumplida. Y mira, podríamos hablar en algún momento sobre Jodorowsky y eso, porque yo creo que uno de los seguidores de Jung como fieles y que no es psicólogo tampoco, pues, ¿cachai? Entonces quizás No, no tiene tanto el vicio profesional que uno podría tener de racionalización. era borracho nomás. Ya, Ese era o Bukowski. de ser a Bukowski, otro de mis ídolos. Pa, 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 yo sí, me imagino. Así que eso, pues, compañero, palabras para ir finalizando. Sí, sí, bueno, insistir en lo que les pedí, es lo que me quedé chico en este programa, porque no conozco el tarot y en realidad como nosotros, es poco el tiempo que los tomamos también para prepararnos, no tuve la oportunidad de estudiarlo como para haber podido decir algo, pero agradecería que si alguien escucha este programa y tiene algo que aportarnos, por favor en la caja de comentarios. Eso, acepto tomatazos, insultos, de todo. Yo no me interesa eso de que por favor con respeto. ¿Sí? Esto es asociación libre, cabros, digan lo que les plazca. Maravilloso. Sumándome a tus palabras, sí, pues por favor, ya lo había dicho antes, esto es completamente comunitario. Necesitamos que nos retroalimenten con opiniones, por sobre todo. Y pucha, mira, también darle saludo a la gente que nos ha escrito. Nos escribió algunas colegas que teníamos de la pega ya en Quilicura. Aprovecho de mandarles saludos a la Joyce, eh, a la ¿Lo Margarita. escribieron? Sí, ¿Lo nos escribieron? escribieron, nos ¿En escribieron. el YouTube? Sí, pues sí, nos Ah, comentaron. voy a ver. Súper Bacán. agradecidos pues, de que nos vean. Eh, a Ana María Navarrete también, que Ujú. nos va siguiendo constantemente, una persona súper importante para mí. Sé que el lunes entra a trabajar, así que le deseo que le vaya muy bien. Y pucha, Disculpa, no, yo también porque he leído sus comentarios, son bastante alentadores, positivos y sí, esas cosas tienen que la palabra, sí, el poder de la palabra. Ustedes saben, sí, la palabra es potencia. claro, Una así bonita que palabra. le agradecemos la buena onda y la mala también, chiquillos, así, si no tengan miedo, si Ah, nosotros sí. no nos la echamos, estamos No, tranquilos con quienes somos. Y, pucha, insistir, pues, traten de suscribirse, de poner notificaciones para que le lleguen los videos cuando nosotros publiquemos. Habitualmente estamos grabando los viernes, así que el sábado están disponibles para que los vean, los compartan, por favor, con sus amistades. Y eso, pues, les deseo lo mejor a todos, a todas. Y a ti, querido amigo, un abrazo, un buen fin de semana, pásalo opulento y nos vemos próximamente en esta eh, aventura, en este proyecto loco que se nos ocurrió. ¿Ya? Un ok, abrazo, brother. también, abrazo, chao, buen fin de Nos semana. vemos.